Gracias, muchas gracias por estar en este subprograma La Hora del Proconsumidor. Este programa tiene sentido porque hay televidentes que lo ven, familias enteras que se reúnen a ver este programa. ¿Qué sería de este programa sin televidentes? Nada. ¿Qué sería de la masa sin cantera? Un amasijo hecho de cuerdas y tendones para recibir los aplausos de los poderosos. No, señor, como dijo parafraseando a Mercedes Sosa o a Silvio Rodríguez. Un poquito afónicos porque el viernes pasado estuvimos marchando, respaldando al Tribunal de Cali la convocatoria que se hizo para protestar por los 4 años de indolencia, de abandono en que ha estado la justicia caleña luego del atentado terrorista de hace 4 años a finales de septiembre. Qué vergüenza para Cali y qué vergüenza para el Valle del Cauca esa situación. Ya nos vamos a referir a eso, porque antes queremos expresarle nuestro agradecimiento a Mauricio Valdés, a Alexander Bedoya por su colaboración y a todas las directivas del Canal C por el respaldo que nos dan y que nos permiten hacerle llegar este programa a usted. Este es un programa autosostenido donde no hay publicidad condicionante. Rafael Ávila, Yaner Rodríguez, Guillermo Ramírez, Carlos Alberto Ramírez Becerra, muchas gracias por su respaldo. Hablábamos pues, hoy tenemos un tema central que es cómo abusan los bancos, los abusos bancarios se llama el tema de hoy. Pero le decíamos que estamos afónicos porque fuimos convocados los abogados litigantes de Cali y por eso estamos con esta camiseta, la misma con la que marchamos por la calle de Cali el pasado viernes. Pero convocados ¿por quién? Esto es interesante. Convocados por el magistrado Antonio Valencia Manzano de la Sala Laboral. Por primera vez en toda la vida de Cali, que yo recuerdo, de lo que yo tengo memoria, más de 40 años relacionado con el mundo del litigio desde que estudiaba Derecho en el Colegio Bermas, un presidente de un tribunal de Cali empuña una bandera de reivindicación de la justicia en la ciudad, convoca a los juzgados, a los jueces, a Zonal Judicial y a los abogados litigantes para que salgamos como salimos el viernes pasado a decirle al centralismo, al Consejo Superior de la Judicatura, no va más. Qué emocionante caminar allí al lado de amigos litigantes como Jairo Pinzón, Alejandro Arenas, Alcides Quintero, Diego Guzmán Rosero, allí hombro a hombro, lanzando consignas como abran el palacio de una vez si no quieren que marchemos cada mes, o abren el palacio de una vez o marcharemos cada vez. Consejo Superior de la Judicatura, no va más. Poder disciplinario de la Judicatura, no va más. Gritábamos. Los funcionarios judiciales lucían una camiseta obviamente diferente que decían por la dignidad de la justicia vallecaucana. Gracias a Antonio Valencia Manzano porque señala un gran contraste con los magistrados de la Sala Civil, tan fríos, tan indolentes, tan dados a la seguridad jurídica en favor de los bancos y tan poco conectados con la necesidad social. Salvo la magistrada Ana Luz Escobar, los demás magistrados de la Sala Civil brillaron por su ausencia en esa marcha. Ha sido esta una verdadera reacción digna ante ese fatídico atentado terrorista del 1 de septiembre de hace 4 años. Es nuestra solidaridad. Están los jueces de Cali esparcidos en 16 sedes, cual más inconfortable, cual más en condiciones de hacinamiento, antihigiénicas, en un apartamentico donde la habitación del juez es la que tiene el único baño que tienen que usar los demás empleados del juzgado, con funcionarios que despachan desde cocinas, funcionarios que tienen su habitación en lobbies, con expedientes arrumados en los pasillos. Firmes estamos pues los abogados litigantes, planteándole a la Cenicienta, que es la justicia en Cali, que queremos que ella sea rescatada. Gracias, 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 gracias al magistrado Valencia Manzano, presidente del Tribunal de Cali hoy, que desde la Sala Laboral hizo esa convocatoria y expidió un comunicado
franco, abierto, directo, en tono de denuncia por el olvido a que ha estado sometido el Palacio de Justicia. Denuncia cómo, a pesar de estar muchas partidas presupuestales asignadas, no se ejecutan, porque los que ordenan el gasto trabajan en llave con los gerentes financieros de los bancos y 10.000 millones les rentan más a ellos, a sus intereses egoístas en un banco. ¿Quién sabe con qué extrañas comisiones? ¿Con qué extrañas gabelas o beneficios? A cero costo, porque el banco sabe que esos 10.000 millones no ejecutados los está colocando al 24, al 26, al 28 y hasta el 30% entre sus apreciados clientes. Vamos a un breve mensaje, para unos mensajes institucionales, y ya volvemos. Con el tema de los abusos bancarios, usted va a aprender. Porque en la defensa de su salud y su bolsillo, el compromiso de este programa es que cada vez que usted lo vea, usted tome un dato, un aprendizaje. Paréntesis breve, hablamos, los clientes que llevan años, unos deben ser pocos, pero los hay, que llevan años viendo este programa. ¿Cuántas veces hablamos del calentamiento global, de la necesidad de los reservorios de agua? Y hoy vemos a una ciudad con racionamiento. Pegados estamos de las velas, ahora de la cera, del Altísimo, cuando lo que teníamos que haber hecho era almacenar agua. Hace 6 meses, nadábamos en las inundaciones, pero nadie hizo los reservorios. Cuando estaba cantada la necesidad de hacerlo hace 50 años, estudios indicaban que había que hacer 120 reservorios, de los cuales 90, 80 debían haber estado diseñados en la cordillera central y unos 30, 40 en la cordillera occidental. Pero no se hizo así. Cerremos ese paréntesis, vamos a la pausa y ya volvemos con un tema de utilidad para usted. Las prácticas bancarias abusivas, los abusos de los bancos. En este su programa, La Hora del Proconsumidor. En el Seguro Social se le viene informando a ustedes, amigos, de que no deben contratar asesoría. Pues les queremos informar a través de este programa que es importante que hoy, con las situaciones que están presentando en el sistema, ustedes siempre cuenten con una asesoría idónea, porque en estas entidades le están diciendo mentiras a ustedes. Por ejemplo, en la charla de prepensionados que edita el Seguro Social, no se le está diciendo toda la verdad a los interesados y también se ocultan derechos que ustedes tienen que reclamar. Que si ustedes no cuentan con una asesoría idónea, un profesional en el tema especializado en esa materia, seguramente en estas entidades no les van a reconocer todas sus prestaciones como les corresponde. No es un secreto que el Seguro Social es la entidad más demandada en el país y eso obedece a la cantidad de atropellos que comete contra todos ustedes afiliados. Lo que queremos es llegar con un mensaje muy importante donde ustedes, para que ustedes sepan cuáles son sus derechos y sepan cómo enfrentarlos frente a una administradora de pensiones. Después de esa información, si ustedes desean o si el caso amerita, pueden contratar los servicios de la oficina. Prácticas bancarias abusivas, ¿cómo abusan de los bancos? Pero antes de ir con las denuncias directamente de la Hora del Proconsumidor, de Proconsumidores Colombia, queremos decirles lo siguiente. Estuvimos en días pasados en Telepacífico tratando este tema, el costo del dinero, los abusos de los bancos, con la muy profesional y excelente colaboración de Mauricio Valdés. Veamos unos aparte de ese programa, para que entendamos y nos conectemos con el tema. Luego de que veamos esos apartes del programa de Telepacífico, entramos, ahí sí, a ver punto por punto dónde se concentran los abusos bancarios, ¿vale? Usted va a ver la participación que tuvimos en Telepacífico, incluso de otros, algunos que trataron de defender al sistema financiero, no creo que lo lograron hacer con éxito. Y finalmente, volvemos acá para los 20, 30 minutos finales del programa con unas prácticas bancarias abusivas concretas que nosotros queremos plantearles a ustedes. Entonces, corre, BTR. Comenzamos presentando al doctor Mario Ginete Martí Manjares. Él es abogado experto en insolvencias de personas. Repito, Mario Ginete Manjares. Luz Ángeles, muchas gracias, muy complacido por esta invitación y abiertos al debate, a la discusión. Claro que sí. Vamos haciendo reconocimiento que estos temas se pueden tratar aquí en este canal que tiene un origen estatal.
porque es muy difícil que se permitan los cuestionamientos o las reflexiones que vamos a hacer aquí en la televisión privada. Precisamente empezamos con el doctor Alberto, porque si hablamos de cifras hay que decir que la banca registró ganancias de 6.8 billones de pesos en el año 2011 y tuvo un incremento de 1 billón con respecto al año 2010. ¿Qué traducen estas cifras? ¿Que los colombianos nos estamos endeudando más o que sentimos la tranquilidad de poder acceder a estos créditos en las entidades financieras? O que ganan demasiado los bancos. Sí. El problema, la gente siempre se queda alegando que es que los bancos ganan mucho. Es cierto, los bancos ganan demasiado. Yo, por ejemplo, recientemente hice un estudio sobre cuál había sido el sector de la economía que más creció a lo largo del siglo XX. Indudablemente, el sector que más ha crecido fue el sector financiero y después el sector comercio, en detrimento del crecimiento. Obviamente que una mayor utilidad por parte de los bancos implicaría necesariamente muchas veces que los otros sectores están creciendo. Lo que pasa es que la gente, el problema en Colombia como en América Latina y en muchas partes del mundo, el problema es que en Colombia hace falta montarle el sistema financiero competencias. Los bancos hacen lo que ellos tienen que hacer. Si tienen la oportunidad de tener utilidad, la hacen. Lo que pasa es que en Colombia no se ha podido atraer la banca internacional lo suficiente como para que vengan bancos suizos, japoneses, norteamericanos y monten un sistema financiero que obliga a nuestros banqueros a bajar los márgenes de intermediación. Nadie niega que los márgenes de intermediación en Colombia son supremamente altos, pero pues como no les montan competencia y el gobierno desde hace 20 años ha tratado de estimular el mercado de capitales, la banca no fue el mecanismo de desarrollo industrial ni en Europa, ni en Japón, ni en Estados Unidos. En cambio, en América Latina sigue siendo el principal mecanismo de financiación. Luego, la culpa está muchas veces por parte de los empresarios que no recurren a mecanismos diferentes en la banca. El sistema financiero colombiano prevé, por ejemplo, mecanismos nuevos de financiación, como es la titularización de cartera. ¿Qué dice el doctor Jinete al respecto? Que sí nos habla de unas ganancias desmesuradas por parte de todo lo que tiene que ver con la banca en Colombia. Sí, mire, mi opinión, que yo diría que es reciente, de los 2, 3 últimos años, he cambiado de concepto, es que a este tema de la financiación hay que meterle más Estado, más regulación. Y quiero insistir en una reflexión. Estamos pudiendo hablar de este tema ahora en Telepacífico. La gente tiene que defender lo público, la gente tiene que defender lo estatal. Yo quiero dar tiene que ver con el tema. Yo he sido invitado a este programa sin gastarme un peso en relaciones públicas, me identificaron que manejo el tema y me invitan. Si este tema se estuviera dando en los grandes canales privados de televisión, el tema, los invitados son impuestos por los departamentos de relaciones públicas del sector financiero, etcétera. Ahí hay toda una realidad que liga con el tema. Y no es un problema colombiano, para que nos refresquemos, es el problema de toda Europa. Es decir, se ha cooptado el Estado. El poder financiero ya no es el poder político el que realmente está tomando las decisiones sobre el manejo del crédito, etcétera. Es el poder financiero. Y entonces allí es donde la gente tiene que ser prudente. Si es perro bravo, anda suelto, no se meta allí, no tomemos crédito en este momento. Esa es mi recomendación pragmática y concreta. No endeudarse en este momento para que las familias por lo menos saquen una utilidad o reflexionen de una manera pragmática sobre esto. Este no es un momento para endeudarse. Tenemos que dejar que a los bancos se les oxide su plata en sus bóvedas y apretarnos y manejar la austeridad como lo hicieron los abuelos. Es que nos metieron en un cuento de abundancia y ahora el compañero periodista hablaba del Rolex de Nadal. Hombre, si un reloj de 10.000 pesos da la hora, yo quedando, ¿por qué tengo que andar con un reloj? Y todo eso tiene que ver con el crédito. La gente muchas veces se endeuda para la apariencia, se endeuda para subir de estrato, irse a otro barrio y meterse en una hipoteca de 20 millones. Eso es un momento para muchas personas. El doctor Guillermo Ahí quiere acaba decir de algo. tocar otro tema, ¿no? Los patrones de consumo. O lo feliz que se siente la gente haciendo mercado en el supermercado más caro con la tarjeta de crédito. Por Dios, ese es el peor error del mundo. Bueno, solamente porque lo vean paseándose con la voz de licencia. yo quiero realmente partir el tema en grandes bloques. El primer bloque es el bloque fundamental. Nosotros estamos hablando aquí de la banca como una entidad de financiación. Ese es un tema. Y la otra es como una entidad de inversión, que es otro tema que no lo hemos tocado. Y las personas también tienen derecho a saber cómo opera esto en términos de inversión. Toquemos solamente el bloque de financiación. Pero en financiación tenemos una situación. La tasa de intermediación, que es la diferencia entre la tasa de colocación, o sea, cómo cobran los créditos los bancos, y la tasa de captación, a cómo los pagan, es la segunda más grande del mundo, después de Brasil. El único que nos gana es Brasil. Colombia tiene la segunda tasa más grande del mundo. Por eso
las ganancias de los bancos resultan muy grandes. Uno no puede hablar de billones porque es muy bueno que ganen mucho, pero lo que uno debe mirar es cuál es la relatividad de esa ganancia, cuánto han invertido ellos, eso se llama el rendimiento patrimonial, y si usted lo mira en términos de rendimiento patrimonial, le gana a todas las industrias que son las que realmente producen. Recuerden una cosa, lo que produce, lo que hace que la sociedad avance es la producción de bienes y servicios, es la producción real. En la moneda, que es un medio de cambio, debe estar al servicio de esa producción y no al contrario. Lo que ha pasado en Colombia hoy, y más en Estados Unidos, que se disparó, y en Europa, es que las entidades financieras que manejan el dinero han extralimitado sus funciones y su especulación. Se han puesto al servicio de los propios capitales y por eso han llevado al default económico. Entonces lo primero es esto. La banca tiene un poder grandísimo y consiste en lo siguiente. Cuando la banca capta dinero, las personas pueden decir, yo coloco mi dinero, sobre todo si tengo grandes capitales, en la banca colombiana o en otra inversión de más riesgo o en el exterior, con igual riesgo que la banca colombiana. Pero si usted mira, las tasas de la banca colombiana que entregan están comparadas con las tasas del exterior en un modelo que se llama modelo de paridad. Pero cuando la persona colombiana quiere tomar en préstamo un dinero, no puede ir al banco venezolano o al banco gringo a que le presten porque no tiene con qué garantizarlo, entonces tiene que acudir al mercado colombiano. Y ahí las tasas entonces hay tan en mi concepto muy personal, lo que existe para este mercado de la colocación, o sea, cómo nos están prestando los bancos, es un oligopolio tácito. O sea, ellos no acuerdan nada, pero saben que los costos de transacción son infames. O sea, es que uno no puede sacar 20.000 pesos de un cajero y le cobran 8.500 por solo costo de transacción. Todo nos genera cobro. Entonces, ¿qué hacen los bancos? Cuando el mercado pone las tasas más bajitas y ellos bajan su tasa de intermediación, lo hemos estudiado, los costos de transacción van aumentando. Entonces, sí pedimos es que haya un control en eso. Y estoy de acuerdo con el doctor Ginete en el sentido de que necesitamos más regulación. El Estado, por esa inequidad que hay en estos dos mercados, por ese desfase natural, debería de entrar a legislar sobre toda la parte de financiación un poco más. Muy bien, pues. Humberto Martínez, usted que está con nosotros vía Skype, ¿qué dice frente a este tema que estamos manejando aquí en estudio? Pues precisamente ahí es donde nos encontramos en el gran problema, lo que es la violación de los límites de la tasa de usura. Nosotros encontramos que para la línea de microcrédito, por ejemplo, está el límite en 50.18 y para el consumo está en 30.78. Uno escucha a las personas de la bancaria llorando porque no les eliminan los límites de usura, pero resulta que en las operaciones financieras, cuando uno establece el análisis financiero por los movimientos del crédito, se encuentra que al comparar los saldos con los valores pagados, esas operaciones determinan unos altísimos valores superiores inclusive a la usura. Nosotros le hicimos una demanda al Banco BBVA, precisamente una denuncia ante la Fiscalía, demostrando esta situación, y esa denuncia lleva más de 4 años y la única resolución que nos dio la Fiscalía es que no tenía técnicos para determinar cómo se llegaba al límite de usura y que adicionalmente, porque como era una entidad controlada por la Superintendencia Financiera y tenía unas tasas determinadas por una ley, no existía el delito de usura, así se cobrara un mayor valor a este. Esto demuestra el poder económico tan tremendo que hay. Igualmente sucede con la violación a la aplicación de las sentencias. Claro. Entonces la regulación no existe. En síntesis, quien manda definitivamente en el país es la banca colombiana, porque no hace caso ni siquiera a las sentencias de la Corte. Cualquier regulación que le hagamos, necesariamente nos vamos a ver obligados a punta de tutelas poder defendernos, y entonces es cuando dice que hay tutelitis aguda. ¿Le han negado el pago de un seguro? Haga valer sus derechos. Contra los abusos de las aseguradoras, Ginete y Asociados Abogados. Cuando las compañías de seguros se niegan a reconocer las indemnizaciones por daños, pérdidas y perjuicios. Ginete y Asociados. Pida su cita al 558-1580 o 554-1219. Ginete y Asociados Abogados. Una firma que asegura su confianza.
Prácticas bancarias abusivas. A este tema hay que aproximarse con tapabocas, porque huele mal. Es fétido el olor cuando uno habla de las prácticas bancarias abusivas. Entonces, cada vez que anunciemos una práctica bancaria abusiva, según la gravedad, usaremos o no este tapaboca también. Hay que taparse, porque se apropian de la plata del pueblo, del sudor de la gente, de los vigilantes, de los trabajadores, de las empleadas, de las secretarias, de los supervisores, de los subgerentes, de la fuerza laboral, el sistema financiero, el capital. Termina abusando. Vamos a ir viendo una por una. Esta huele mal. Hay que mantenerse el tapabocas aquí para decirla. Cobro de mora sobre todo el saldo y no sobre lo vencido. Alguien entra en dificultad, tiene un crédito de 40 millones y se atrasa en cuotas por valor de 2 millones. Le cobran intereses de mora no sobre los 2 millones que están en mora, sino sobre los 40, aún sobre los 38 que no se han vencido. Eso huele feo, eso es fétido. Eso es una podredumbre, pero la practican los bancos sin superintendencia financiera que lo llame al orden. Lo hacen, amigos televidentes, con muchísima frecuencia. Así, estamos viendo la primera práctica de abuso bancario. Cobro de mora sobre todo el saldo y no sobre lo vencido. Es decir, yo a un cliente que me está debiendo 40 millones, se me atrasa en cuotas de intereses y capital por 2 millones y le cobro intereses sobre 38. Eso no es permitido, pero lo hacen con frecuencia los bancos. Queda tan infectado este tapabocas que quitémonoslo, destruyámoslo y sigamos a ver con el segundo cómo nos va. Cobros no autorizados. Cobros no autorizados por estudios de créditos, por chequeras, por revistas. A veces que impuestos. Y eso no existe, hay que leer muy bien los extractos, con lupa, porque permanentemente están apareciendo en los extractos cobro no autorizado. No nos pongamos el tapabocas porque eso no es muy grave desde el punto de vista que le da la oportunidad al usuario de ese sistema de crédito, esa cuenta de ahorros, chequera, cuenta bancaria, como se llame, de revisar su estado de cuenta. Otra grave. Tarifas reales en los cajeros que no corresponden al dato en pantalla. Es decir, en la pantalla le están avisando a usted un valor de esta operación, 800 pesos. Y luego aparece un descuento por 1.200, 1.400, 1.600 pesos. Dice, pero son 400, son 600. Pero eso, a un gran número de ciudadanos, constituye un verdadero despojo multimillonario. Y para mucha gente puede ser el valor de medio transporte en su vida. Es que la base de muchos abusos de empresas de servicios públicos, del sistema financiero, de grandes proveedores y aún de almacenes de superficie es abusar de todos un poquitico. Entonces es un perjuicio que no da para que nadie inicie una demanda. Pero que cuando se suma al colectivo, estamos enriqueciendo. Se produce un enriquecimiento sin causa de ese cobrador abusivo. Otro abuso frecuente en los bancos, que hay que estar muy atento, amigos televidentes, es el doble cobro de la fecha de corte. Doble cobro de la fecha de corte. ¿Qué quiere decir esto? Usted le prestaron, digamos, el 17 de septiembre. El periodo va, ¿hasta qué fecha? Va hasta el 16 de octubre. Pero si arranca y le cobran el 17 de septiembre al 17 de octubre, y vuelvo del otro periodo lo cobran 17 de octubre a 17 de noviembre, el día 17 se lo están cobrando doble. Huele feo, ¿no? Huele feo, pero no es como para tapaboca, pues, pero sí como, eso es algo corrupto, porque lo hacen a propósito con su software, con su sistema. Pero pero es un día más, si lo hacen 12 veces en el año, están cobrando 12 días más de intereses. Repito, doble cobro de la fecha de corte. 17 a 16, no 17 a 17, porque si cobran el 17 vuelven y lo cobran el otro 17 y el 17 vuelven y lo cobran en el mes siguiente, están cobrando 2 veces el mes 17. 12 días más de intereses en el año. Hay documentación de este tipo de abusos. Otra irregularidad, cobro de intereses de mora sobre saldo no facturado. Hay un saldo
que no se le ha facturado a la persona y de pronto le aparece con un vencimiento, cuando la persona pagó religiosamente la cuota. Abuso bancario frecuente, tristemente frecuente. Cobro de intereses de mora sobre saldo no facturado. Hay que leer los extractos, las personas que tienen crédito. Grave está, hay que decirla con tapaboca. ¿Por qué? Porque es una cosa perversa de este sistema financiero. La alteración de la tasa en favor del banco. Cuando yo fui al banco, hice el negocio en base a una tasa concreta, determinada. La acordamos de común acuerdo, ¿verdad? Y entonces ellos la alteran, motu propio. Eso huele mal, eso contamina, eso es perverso, aparte de ilegal, inconstitucional y despojador de la gente. Alteración de la tasa en favor del banco. Es más, publicidad engañosa. En la publicidad aparece una tasa y la gente sobre eso decide. Pero la gente normalmente toma los créditos es con emoción. No le importa el valor de, puedo con la cuota, y se endeuda. Pero después resulta que la tasa que le dijeron allí es inferior. La que le terminan cobrando es superior, le cobran más. Tremendo abuso. Aquí hay que seguir con el tapabocas, con la que viene, que es publicidad engañosa entre la tasa de captación y la tasa de colocación. Mienten los bancos en la publicidad. Está ligada a la anterior. La anterior era alteración de la tasa en favor del banco de alguien que ya tiene un crédito que está corriendo. Al séptimo, al octavo, al noveno mes, alteran la tasa y no lo pueden hacer. Están rompiendo el convenio. Lo pueden hacer con la firma del deudor. Si no hay firma del deudor, no lo pueden hacer. Bueno, aquí tráeme esto para efecto de vocalizar mejor. Pero huele mal. Es fétido, es podrido, es contaminante. Genera erisipela, gangrena, contamina en la piel. Ganan suficiente dinero. No tienen que acudir a estas prácticas, pero lo hacen con más frecuencia de la que uno piensa. La publicidad engañosa, tanto para tasa de captación como para tasa de colocación, donde lo que se apela siempre es a la emoción. Presta ya, venga, para lo que usted quiera, computador, viajes, y no dan la información básica, que es cuánto vale el interés por millón. Por cada millón la cuota vale tanto de intereses. Pero esa es la publicidad que hay que dar. Pero no, ese cascabel no se lo ponen al gato. La publicidad apela a la emoción y luego cambia, altera la tasa de interés. Aquí viene una que requiere doble tapaboca, porque es de las más graves, de las más bellacas. Doble tapaboca. Hoy, en la hora del proconsumidor, doble tapaboca. Porque esto es algo, lo que vamos a la práctica bancaria abusiva. Huele horrible, es horrible, es despojadora, acaba con matrimonios, lleva al suicidio a mucha gente. ¿Cuál es esa abuso? Es cobrar créditos de consumo dentro de procesos hipotecarios. Repito, cobrar crédito de consumo dentro de procesos hipotecarios. Es una trampa descarada para efectos de vocalización, pero a ustedes les queda la imagen. Estamos usando una técnica aquí mocusiana de ponerle a estos abusos toda la gravedad que lo tienen. Esto es algo que contamina el tejido social. Esto es una forma en que el banco se apropia de la riqueza del otro, gota a gota, sacándole la riqueza. ¿Cuál es la trampa? Y todos tenemos que estar muy atentos a esto y divulgarla entre los vecinos, entre los amigos, ahora que el programa termine, caminando en la ciclovía, en las reuniones de amigos. Se aprueba un crédito hipotecario, la familia toma un crédito hipotecario al 13-14% anual. Y a los pocos meses, o semestres o años, segundo, tercer año, el paquete de crédito de consumo, con plata al 24, al 26, al 28, viaje ya a San Andrés, no lo deje para mañana, usted se lo merece. Y la gente toma y ese pagaré, a veces con cierta ingenuidad, a veces para alguna necesidad, una matrícula de un hijo. Luego viene la mora, porque ese crédito de consumo, a esa tasa es impagable. Y entonces meten el proceso hipotecario y acumulan el pagaré, meten un ejecutivo mixto. Los créditos son o ejecutivos simples o ejecutivo mixto.
Ya vienen unas reformas que entran en vigencia en el 2014, ya les informaremos. Pero en este momento funciona así. Entonces meten un ejecutivo mixto para, con el respaldo de la hipoteca, cobrar el crédito de la hipoteca y el crédito de consumo del 28, del 30% anual. Trampa perversa. Desde que otorgaron el crédito hipotecario, sabían para dónde iban. A coger a ese marrano, no a ese cliente ingenuo, candoroso, estúpido. Entendámoslo en el buen sentido, ingenuo, mejor que retiremos el estúpido y endeudarlo, enyesarlo, como se dice en el lenguaje popular. Y luego de que tomó el crédito hipotecario, inyectarle, ponerle el crédito de consumo, sabiendo que eso se le va a convertir en gangrena y que le van a poder quitar los órganos para venderlos para trasplante. Que se le van a quedar con la casa a la persona. Por eso usamos doble tapaboca, porque es algo que contamina el tejido social, que empobrece a la gente, que lleva a divorcios, que lleva a suicidios, de la gente que ve que va a perder su casa. Porque no funciona bien un hogar donde hay un endeudamiento alto originado en el abuso del acreedor que otorgó un crédito hipotecario y terminó cobrando el hipotecario y un crédito de consumo impagable. El esquema es perverso. El banco va al Banco de la República, el Banco Comercial, los señores de Avevilla, de todo Banco de Bogotá, Banco Popular, los señores de Comeo van al Banco Central y el Banco Central les presta la plata al 4.5% anual. Y ellos salen y la prestan al 26, al 27, al 28. El 13, el 14% en vivienda es una tasa altísima, pero de todas formas no es de las más altas de Colombia. Y luego que tiene ese crédito hipotecario con el respaldo de un bien inmueble, que es un bien escaso, que se desvaloriza poco, le sueltan el crédito de consumo al 27, al 28, al 29. Luego en el proceso ejecutivo persiguen en la casa y persiguen los dos créditos en el ejecutivo mixto, despojando así al deudor de su vivienda, al deudor ingenuo, al que no se asesora. Porque hay salidas para estas situaciones cuando la persona reacciona y dice, y además allí, ojo con esto, uno está relevado de la consideración ética, de jugarle pues con ingenuidad y con candor a un banco que ha sido tan perverso. A un banco que ha actuado con esta perversión hay que jugarle un póker duro, hay que tirarles cartas duras de defensa, contratar una buena asesoría jurídica que me salve el inmueble. Con mucha creatividad, acudiendo a todas las estrategias legales, al menú de estrategias legales que existen en Colombia para defender a los deudores, que pasan de 10, exceden los dedos de la mano. Hay 13, 14 figuras. ¿Y por qué no las dicen? No, guerra avisada no mata soldado. Este programa lo ven también los abogados de los bancos. Otro abuso frecuente de los bancos, otro abuso frecuente de los bancos, no tan grave, pero requiere un tapaboca. Quitémonos uno y dejemos uno. Excesivo costo de las tarifas por servicios. Todavía ha habido algunas rebajas de algunas cosas, quitémonoslo para la vocalización. Excesivo costo de las tarifas por servicios, la fijan unilateralmente. El ministro Echeverri de Hacienda saliente logró unas regulaciones allí mínimas, pero sigue habiendo una gran libertad para el abuso tarifario. Cuando ya tienen una plataforma tecnológica, todos los movimientos de cajeros deberían ser gratis, los retiros, pero no, sigue habiendo un abuso en las tarifas. Cuando la mitad de los colombianos bancarizados, aquí la clave es desbancarizarse, cuando la mitad de los colombianos bancarizados, pero hay gente que, vigilantes, secretarias, que les pagan su salario a través de nóminas bancarias. Allí, a gente de 600, 700, 800 mil pesos mensuales, les terminan quitando en el mes 10, 15, 12 mil pesos solo en tarifas abusivas bancarias. Otro abuso del sistema financiero. La irresponsabilidad ante la delincuencia cibernética, ante las tarjetas clonadas y estos cajeros clonados, ante los retiros dobles. Y aquí queremos hacer una denuncia. El sistema financiero colombiano y mundial, pero hablemos del colombiano, no da puntada sin dedal. Entonces, toda esta campaña que usted ve
de que use el cajero bien y la niñita regañando al papá porque no usa el cajero bien, es para trasladar la responsabilidad de los malos manejos de los cajeros al usuario. El mensaje en el fondo es, este sistema es perfecto, a los que roban son pendejos, tontos que dieron la clave o que no taparon bien al momento de la clave. No, hay empleados dentro de los bancos o hackers que logran entrar y perforar el sistema del banco. Yo pregunto esto, si sucede que hay alguien con un computador en el edificio al frente y tiene un rayo láser y logra leer, ¿por qué la culpa va a ser mía como usuario? La culpa mía es del sistema del banco que no está protegida contra ese rayo láser. Me estoy inventando una situación, pero es posible. O que está captando una determinada frecuencia. O un empleado corrupto que está adentro y logra clonar. Un ingeniero de sistemas que trabaja en llave con hackers. Ojo con eso. Cuando veamos esa publicidad de los bancos, incluso expliquémosle a los hijos, miren lo que es esa publicidad. Está trasladando el robo cibernético, el despojo a un cliente que fue un tonto que se dejó copiar la clave, lo cual sucede, pero en 1 de 1000 casos. El 999 de los casos es fallas dentro del banco, fallas del software del banco, fallas de la sistematización del banco. ¿Cómo es posible que haya habido robos dentro de bancos y dentro de cajeros donde no aparezca la filmación, que no aparezcan las cámaras? Ojo pues, que esa publicidad que incluso va en llave con el logo de la Policía Nacional, Asobancaria y Policía Nacional. Señor cliente, no sea tonto, no sea pendejo, no se deje robar, proteja, usted es muy tonto. Y que el príncipe de Arabia, y una cantidad de cosas, hasta con humor, son cuyas con cierto arte, con cierta destreza, con cierta habilidad manipuladora, para que en el inconsciente colectivo diga, cuando una plata se pierde en el movimiento cibernético, en cajeros o lo que sea, la culpa es de un cliente tonto, pendejo, estúpido. Ahí sí, subrayamos el estúpido. Ojo con eso es un abuso, porque son en el 99% de los casos los robos virtuales, los robos cibernéticos son fallas en el software de los bancos, falla moral, empleados dentro del banco que logran clonar las tarjetas, que logran acceder a las claves encriptadas con todas las seguridades que le han puesto. Ojo con eso, no permitamos el traspaso de la responsabilidad a los usuarios con campañas publicitarias donde además se utilizan a los niños, a los hijos, donde el hijo es como diciéndole, papá, uno ya es tonto. Ahí hay un subliminal, ahí hay un interés específico en que uno diga, ay, de verdad. No, los bancos tienen que tener sistemas seguros. Otra figura frecuente, tapabocas. También huele muy feo, es la negación de sumas aseguradas, la negación y el pago de siniestros asegurados. Ya abrimos en nuestra firma el área de seguros. ¿Qué es esto que huele feo? Es que descuentan seguros, cobran pólizas y cuando se produce el siniestro no lo pagan. O el uso inadecuado de una tarjeta, de un retiro que no aparece. Oiga, yo no tenía un seguro por malos manejos, ¿no? Ay, mire, murió mi esposo, pero había un seguro, murió mío. No, ahora no, porque había una preexistencia, porque empiezan a aparecer cosas de la manga, como la que en su momento denunciamos aquí en los servicios de una compañía de seguros de una cooperativa de la región. Por eso proponemos desde este programa e insistiremos más adelante en que en Colombia, además, específicamente para el tema de seguros de vida, que no son de vida sino de muerte, tiene que existir, como ya existe en España, el registro único de seguros. El registro único de seguros hace que muchos seguros no se queden sin cobrar. En la vida real, muchísimos seguros se quedan sin cobrar porque la viuda no sabe, porque los herederos no saben que el papá tenía ese seguro, a veces por descuento automático de nómina, o porque lo tomó hace años, le contó a los hijos y a los hijos se les olvidó. Pasa mucho. Registro único de seguros de vida es una batalla por la que tenemos que dar la batalla a los consumidores. Otra irregularidad que cometen con frecuencia los bancos colombianos, que huele feo, que contamina, es el lleno irregular de documentos en blanco. Cada vez, para una tarjeta de crédito, la más pequeña, para cualquier cosa, aún para una cuenta de ahorro débito, le piden a usted documentos en blanco y luego los llenan abusivamente. En nuestra vida profesional, en este abuso, hemos visto de todo. De todo es de todo. Cantidades falsas en los pagarés. Un pagaré que se ve claramente que era para respaldar un crédito de consumo
termina siendo utilizado para garantizar operaciones no garantizadas con ese tipo de pagaré. Y lo que es más perverso, y huele fétido, abonos falsos para romper prescripciones. El banco toleró una mora 4 o 5 años, no hizo nada, luego esa obligación está prescrita. Entonces aparece un abono en el último año, un abono que el cliente no hizo, para decir no, la prescripción se rompe de acuerdo a la normatividad mercantil y civil que regula el fenómeno de la caducidad y la prescripción. Abuso, el lleno irregular de pagarés en blanco, donde tenemos una fiscalía que no cuenta con los recursos técnicos para investigar a fondo estas irregularidades. Otra cosa que huele mal, las sesiones tramposas. A los que hoy son clientes en dificultades, les terminan vendiendo sus créditos a terceros, a ellos mismos, a especuladores, a abusadores, a gente que practica el cartel, que forma parte del carrusel de los remates o del cartel de los remates, que es lo mismo. Qué ética admirable la de estos banqueros, ¿no? Ese cliente es vendido, el crédito, no se quedan con él para esperar, para negociar, o aún para controvertirlo en un proceso judicial a ver quién gana, no, cedido a, y aparece, mire esta cadena, gente que empezó en una obligación con el BCH, la pasaron al Gran Ahorrar, luego la pasaron a CISA S.A., luego a CEA Covinog, ahora a la recuperadora tal, increíble, sesiones tras sesiones, tras sesiones, tras sesiones, donde aparece toda una fauna de depredadores, de gente que se aprovecha. Y un triste concepto de la Superintendencia Financiera de diciembre del 2010, un muy triste concepto que dice que esos cesionarios pueden cobrar también en UPAC y en VR para el tema de créditos hipotecarios. Tremendo abuso ese. Porque uno entiende que puedan cobrar un crédito en UPAC y en VR, que lo pueda cobrar una entidad financiera que de acuerdo a la ley de vivienda pueda hacer ese tipo de operaciones, pero no, ¿vieron? No, el cesionario, persona natural de créditos en UPAC y VR lo puede hacer, es un conceptico. ¿Cuánto costó ese concepto? Nada, no, el salario del abogado que lo captó, que lo escribió. O sea, pensemos bien, no pensemos mal. Pero lo que estamos criticando aquí es cómo el banco, cuando tiene un cliente en dificultades, se agarra a ceder esa cartera. Y estos son fenómenos en los que debe haber perdón y prescripción. Ya perdonamos a los asesinos de motosierra del paramilitarismo, con todos los inconvenientes que tuvo ese proceso. Bienvenido el perdón, que paguen 2 años, yo no quiero que paguen 20, que paguen 2 años con tal de que se reintegren a la sociedad. Bendito sea el perdón. Que perdonemos a Timochenko, ahora que estamos en esto de paz, hay que perdonar, hay que tragarse 400 sapos o 4.000 sapos o 40.000 sapos, hay que tragárselos con tal de hacer la paz y que no se siga matando, delinquiendo, secuestrando y aterrorizando. Pero qué difícil que es que perdonen una deuda como esta del UPAC y la UR, que todavía anden haciendo sesiones y sesiones y sesiones de créditos y rematando con la venia del Tribunal de Cali y su sala civil, rematando propiedades de una situación que fue inconstitucional, declarada así en la Corte en el año 1999, con sentencias ratificadas en el 2000, que hoy en el 2012 y seguirán en el 2013, estén siendo rematadas a través de esta figura perversa de las sesiones. Porque en las sesiones el usuario, el acreedor inicial se va desligando de responsabilidades y aparece un tercero como candoroso, como ingenuo. Y si hay dándose allí un aprovechamiento de la situación del deudor en dificultades. Vamos a una pausa, a una muy breve pausa para unos mensajes institucionales y ya volvemos en este subprograma La Hora del Proconsumidor con el tema de hoy, los abusos bancarios. El 1 de octubre de 2012 entra en vigencia el nuevo régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante en Colombia. Toda familia que tenga 2 obligaciones vencidas y más de 60 días de mora, 90 días de mora, puede someterse a esta ley. En Jinete y Asociados Abogados estamos para acompañarle. Esta ley surge de la demanda de inconstitucionalidad que nosotros presentamos cuando en Colombia se acabó el concordato de persona natural. Y la Corte Constitucional, a través de la sentencia C-699 de 2007, exhortó al Congreso para expedir un nuevo régimen. Finalmente, y después de muchas peripecias legales, ha quedado
el régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante vigente en el nuevo Código General del Proceso a partir del 1 de octubre de 2012. Estamos para ayudarle, estamos para asesorarle en el sentido de ayudarle a encontrar la solución que más le convenga a usted. No la que más nos convenga a nosotros, sino la que más le convenga a usted. Llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla. Si usted es casado, venga a la cita con su esposa o su esposo, si usted es casada, para encontrar soluciones y en saber que existen salidas en el marco de la ley colombiana para superar la situación de apremio cuando uno se encuentra frente a una delicada situación de insolvencia. ¿Le han negado el pago de un seguro? Haga valer sus derechos. Contra los abusos de las aseguradoras, Jinete y Asociados Abogados. Cuando las compañías de seguros se niegan a reconocer las indemnizaciones por daños, pérdidas y perjuicios. Jinete y Asociados. Pida su cita al 558-1580 o 554-1219. Jinete y Asociados Abogados. Una firma que asegura su confianza. Los abusos bancarios. El tiempo nos ha vencido en este programa porque metimos unos minutos iniciales con la intervención que hicimos en Telepacífico. Vamos a seguir el próximo domingo en la hora del Proconsumidor viendo más abusos bancarios. Quedamos convocados, como decimos en los bayunos que jugamos parqués o dominó, quedamos casos para el próximo domingo. Para seguir, vamos a tener, aquí tenemos viendo más tapabocas tenemos, para seguir viendo estas irregularidades bancarias, estos abusos bancarios que huelen mal, que son fétidos, que se quedan con la riqueza de los ciudadanos, de los usuarios de crédito. La cita es pues el próximo domingo, recordándoles que siempre hay salidas para el deudor en dificultades, que como lo han visto en algunos mensajes institucionales, el 1 de octubre entra en vigencia un nuevo régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante. Que Dios lo bendiga. La hora del Proconsumidor. En defensa de su salud y su bolsillo. Con la dirección de Mario Jinete Manjarrés. Conozca los derechos de los usuarios del crédito, los pensionados, los propietarios de inmuebles. La hora del Proconsumidor. Comprometidos con la verdad, con valor y sin temblor. Para no ser víctima de abusos, para que sus derechos no perezcan, tenemos una cita en la hora del Proconsumidor.